Tratándose de leyes, el interés jurídico legítimo para efectos del juicio de amparo no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de tales leyes, sino que debe acreditarse plenamente que la disposición legal reclamada, sea autoaplicativa o heteroaplicativa, ha causado un agravio en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse dentro de los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general, o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. Para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas, en función de las posibilidades de afectación de una norma general, por lo que debe aplicarse el criterio de clasificación de ambos tipos de normas, que con base en la actual regulación del juicio constitucional aún subsiste, relacionado con el concepto de individualización incondicionada. Este concepto define a la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto, pues si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa. De este modo, el juez de amparo debe aplicar el criterio clasificador de las normas para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando haya precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo jurídico. Los artículos 17, 18 y 61 fracción 12 de la Ley de Amparo establecen las bases para la procedencia del juicio constitucional, cuando se impugnan normas de carácter general, atendiendo a su propia naturaleza. Es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio, serán autoaplicativas, o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida, serán heteroaplicativas. En el caso de las leyes autoaplicativas, es suficiente con que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica sin ningún acto ulterior de autoridad. Es decir, que desde su entrada en vigor obligan al particular, sin que sea necesario un acto posterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de 30 días, contados a partir de la entrada en vigor del precepto de que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción primera, de la Ley de Amparo. Así, una ley es autoaplicativa cuando lleva en sí misma un principio de ejecución inmediata que no requiere un acto intermedio o posterior de autoridad para que se origine la afectación al gobernado, pues los preceptos adquieren, por su sola entrada en vigor, el carácter de inmediatamente obligatorios. En otras palabras, el principio de ejecución se realiza por la existencia misma de la ley, sin necesidad de actos posteriores de aplicación concreta. Esto significa que por su sola expedición y por los actos relativos a su promulgación e inicio de vigencia, quedan señaladas las personas o entidades que en acatamiento de la ley se encuentran obligadas a hacer o no hacer alguna actividad en determinada causal. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para determinar si una ley es o no autoaplicativa,
No hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de tal manera que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el caso de las leyes heteroaplicativas, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético. Esto significa, los supuestos de la norma no cobran eficacia con su sola entrada en vigor, sino que se requiere de un acto posterior, y entonces, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo será el de 15 días, a partir del acto de aplicación, atendiendo a los supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En este orden, se concluye que para la impugnación de las disposiciones generales, mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor, tal afectación se genere de inmediato, o bien porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos de los propios particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario a la parte quejosa con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. De manera enunciativa, y por ejemplo, se destaca cuando en el juicio de amparo contra leyes, el quejoso demuestre a través del recibo de pago de salarios o de una constancia fiscal relativa que el empleador le retuvo el impuesto sobre la renta, quien actúa en cumplimiento a la norma tributaria reclamada, teniendo facultades para recaudar la contribución, lo que no significa que haya ejecutado la ley tributaria en forma coactiva, como lo haría la autoridad fiscal, sino que funge como un tercero auxiliar de la autoridad hacendaria.